¿Qué tal amigos? Buenas noches. Mi nombre es Luis Miguel Ramírez, estudiante de primer semestre de la especialización en gestión educativa del Politécnico Gran Colombiano. Este video podcast se llama Educación en Colombia y en este primer capítulo vamos a trabajar sobre temas relacionados a la reforma a la educación y la importancia de la gestión educativa y la gestión curricular en el desarrollo de la educación en nuestro país. Hoy como primer invitado tengo a Carlos Contreras, compañero de nuestra especialización en gestión educativa. Buenas noches, Carlos, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, Luis Miguel, muy bien, gracias. Espero también se encuentre muy bien en el día de hoy, esta noche, y darle primero las gracias. Es un placer para mí participar de este primer video podcast en un tema tan álgido, tan importante y tan trascendental en nuestro país como lo es la educación. Tratar de exponer nuestros puntos de vista, dar a conocer lo que hemos entendido en el desarrollo de estas 4 sesiones de la cátedra que se llama Educación y Currículo para el Desarrollo Integral a través de la profesora Doriluz, sí, de la profesora Doriluz González, perdón, y tratar de entender y de responder ese cuestionamiento que se nos hace de qué relación existe entre la gestión educativa y la gestión curricular, y en tratar de entender y darnos a entender con nuestros oyentes de qué manera nosotros podemos articular esa reforma que hoy día se presenta, qué tan beneficiosa es, qué elementos valiosos tiene y en qué nosotros vemos que de pronto se podría mejorar. Entonces es una gran oportunidad la que nos brinda en la noche de hoy Luis Miguel para poder ahondar en estos temas que son muy sensibles para nuestra sociedad colombiana. Excelente, Carlos, gracias. Y complacido de tenerte en este espacio. Bueno, vamos a comenzar para poner en contexto a nuestra audiencia, em, a hablar sobre el proyecto de reforma a la educación que está desarrollando el Gobierno Nacional a través de la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa. Este proyecto es un proyecto que tiene como bandera el gobierno nacional y es una transformación en educación a partir de las leyes 30 de 1992 y de la ley 115 de 1994. Ya han transcurrido cerca de 30 años desde estas reformas, desde estas leyes, que han sido, digamos que la hoja de ruta para que las instituciones educativas desarrollen sus procesos acá en nuestro país, pero que por el paso del tiempo, el cambio de las nuevas tecnologías, el cambio en la sociedad, en la cultura y demás aspectos de interés en el desarrollo de una sociedad como la nuestra, requiere que en ese momento ya tenga un proceso de actualización, una reforma. Esta reforma, en términos generales, en lo que hemos logrado ver, escuchar, Carlos, ha tenido, digamos que una aceptación importante a diferencia de otras reformas que ha llevado el gobierno nacional. En términos generales, en un gran porcentaje, las personas están de acuerdo con muchos de los capítulos y de los puntos que tiene esta reforma. Pero me causó inquietud que vimos una audiencia en Comisión Primera del Senado que duró 4 horas y media con aproximadamente 50 intervenciones entre estudiantes, académicos, empresarios y personas que hacen parte del entorno de la educación y prácticamente no se habló nada sobre currículos. Se enfocaron más en temas económicos, como yo quiero que la educación sea 100% gratuita, otros que decían no, tiene que ser mixta, se tiene que mantener parte del sistema que tenemos ahora. Eh, Cambios más técnicos en temas de palabras, de artículos, que de transformaciones profundas en el tema de la educación. Y cuando hablamos de transformaciones profundas, nos referimos a temas de currículo, de la creación de currículo que nos permitan adaptar e integrar a toda la comunidad en general para que pueda tener un buen desarrollo académico. Entonces, voy a mencionar algunos apartes que me parecieron importantes, donde yo creería que se tocó brevemente el tema de currículo. Entonces, Vale. Carlos, en la sesión te muestro acá, por ejemplo, tengo algunos apartes que anoté en unos apuntes que tomé de la sesión. Hablaban directivos de la Universidad Libre que se referían al artículo 15. En el artículo 15, si vemos el borrador de la reforma, es la única parte en el primer borrador que se menciona la palabra currículo y lo leo textualmente.
Derecho fundamental a la educación básica. La educación básica obligatoria corresponde a la identificada en el artículo 356 de la Constitución Política como la educación primaria y secundaria. Comprende 9 grados y estructura en torno a un currículo común, conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana. Es la única parte en el primer borrador, que de hecho este primer borrador, a diferencia de lo que se habló en la sesión que te estoy mencionando, tenía menos capítulos y un número menor de articulado, pero que con gran preocupación vemos que no se está tocando el tema de currículo. ¿Qué opina o qué opinión tienes tú acerca de esto, Carlos? Vale, Luis Miguel, sí, en lo que hemos visto y en lo que hemos leído en estas últimas sesiones, y en los conceptos que hemos tomado de unos 14 autores y de este documento que tenemos como base hoy para hablar, que es Educación y Currículo para el Desarrollo Integral, que es la materia, perdón, y el documento en el cual nos estamos basando, que se llama Gestión Curricular, una mirada sobre el currículo y la institución educativa. Notamos con gran preocupación que esto se está dejando como algo muy somero, como algo de lado, y creo que recaemos en ese mismo error histórico que hemos venido trayendo desde hace 30 o más años, cuando usted mencionaba estas leyes, la ley 30 y la ley 115 del año 94, en el cual dejamos de último el diseño curricular, la gestión curricular, y volvemos a caer, repito, en ese mismo error en donde vemos el diseño como el plan de estudios, como la malla, simplemente la malla curricular, y no le damos la verdadera importancia y la connotación que en la lectura que hemos hecho de estos autores, uno tras otro lo que hacen es resaltar y recalcar la importancia que tiene el currículo y desligarlo de esa relación jerárquica, porque eso es lo que vemos en la ley. La ley viene del gobierno nacional, en cabeza del presidente, del Congreso, de ahí baja a un ministerio, que es el Ministerio de Educación Nacional. Muy seguramente allí se va a firmar una nueva ley y esa ley va a bajar a todas las instituciones de educación en Colombia, colegios, escuelas, universidades y demás. Y se va a convertir en eso que hemos identificado en esta lectura que hemos hecho en estos días, y es que solamente hay una relación vertical en donde hay una subordinación y lo que diga el jefe o el director o el líder es lo que de ahí se desprende hacia abajo para que todos los demás hagan. Y a la última persona que le va a llegar o a los últimos actores, que son realmente los más importantes, que son los docentes, los profesores y los estudiantes, junto a la comunidad educativa, que son sus padres de familia, sus abuelitos, que son algunas veces los que los cuidan, sus tíos y demás, sus hermanos, a ellos son a los últimos que vamos a tener en cuenta en ese diseño, en esa gestión curricular. Entonces eso ya nos lleva a una primera aproximación a entender y a tratar de responder la pregunta de cuál es la relación que existe entre la gestión educativa y la gestión curricular. Y es que la gestión educativa no es otra diferente a una gestión empresarial que está en cabeza de un rector, de unos vicerrectores, de unos directivos y de unos coordinadores que lo que hacen es ir aterrizando esa administración en cuatro ejes muy importantes, que son el eje institucional, el eje administrativo y financiero, el eje directivo y por último el eje académico. Cuando nosotros vemos que esto se sigue presentando en estos debates y no encontramos la importancia o que se le dé la importancia al diseño y a la gestión curricular, es cuando retomamos las palabras que decía nuestra profesora hoy, y es que hay que romper ese currículo. Y romperlo es salirnos de ese molde, salirnos de esa cuadrícula en donde solamente hay que colocar allí los saberes que debe saber, que debe hacer ese joven y que egrese de nuestra institución supuestamente sabiendo eso. Que muchas veces en la práctica lo que nosotros encontramos es que salimos profesionales universitarios, salimos jóvenes bachilleres con un cúmulo de ideas, de conceptos, ni siquiera de saberes ni de conocimientos, sino de cosas que se van haciendo repetitivas para poder presentar la evaluación, para poder presentar el quiz y para que en última se apruebe o el curso o la materia o el año o la carrera profesional. Eso es lo que la primera aproximación que podemos hacer con base en lo que Luis Miguel expone acerca de la ley que se está tramitando, del proyecto. Excelente, excelente el punto de vista que tienes, Carlos.
Me parece importante porque estás metiendo el tema de la gestión educativa como la relación que tiene, digamos que en cualquier empresa. Y en esa empresa hay una cabeza que es el rector y unos órganos que siguen en una línea descendente, que son los encargados de trabajar en las instituciones educativas, pero que sí tienen una relación directa con la gestión curricular, porque las instituciones, o sea, la entidad educativa, tiene que comenzar a desarrollar programas o procesos educativos que dentro de los currículos se deje de ver como el plan de estudios que simplemente tiene unos cajoncitos con unos nombres de asignaturas y vaya más allá de eso, que tenga un fondo cada asignatura o el por qué la creación de un módulo y la importancia para el desarrollo académico de ese estudiante. Entonces, creo que sí tiene una importancia alta porque tienen que estar articulados la institución como organización que ayuda a los estudiantes y a la comunidad, a su entorno, a su sociedad, al desarrollo, a la creación de empleo y al mejoramiento de la economía, pero a partir de la cobertura de las necesidades. Te decía Carlos que en la sesión que vimos de Cámara Primera, en la revisión del borrador de la reforma de la educación, o sea, no se menciona la palabra currículo y de lo poco que pude rescatar, encuentro algunos puntos como por ejemplo una participación de un grupo que se llama Pueblo Libre, un grupo de jóvenes que, abro comillas, decían, se debe cambiar el método ya que lo que se estudia, el 90% de lo que se estudia se está perdiendo. Entonces, ¿qué pasa con esos currículos que tenemos no solo en universidades, sino en instituciones de educación, en los colegios? Entonces, el estudiante llega y tenemos el mismo proceso de aprendizaje que es el estudiante repite, aprende, pero finalmente de lo que estudia se está llevando apenas el 10% porque el 90% se está olvidando o se está quedando porque el estudiante realmente no lo está utilizando. Entonces, ¿por qué no a través de la gestión curricular crear procesos educativos que integren a todas los actores de la comunidad y resuelvan las necesidades puntuales en cada territorio? Aquí hay otros puntos interesantes que escuché los aportes de las personas que participaron. Por ejemplo, mencionaba la profesora Constanza Alarcón. Se recomienda no fragmentar la educación, porque es que nos quedamos con áreas totalmente separadas, pero que no se están integrando y buscamos que la reforma busque articular y unir diferentes métodos, diferentes saberes para crear diferentes procesos de educación. Nelly Daza también nos hablaba y decía, garantizar los niveles completos de la educación preescolar, porque actualmente solo estamos hablando de un grado cero, de una transición, pero lo que hablaba la ley 115 era que teníamos que tener un preescolar, un prejardín, un jardín y una transición. Eso estaba estipulado en aquella ley, pero no se dieron las herramientas ni los procesos para articularlo. Vemos que hoy tal vez en ciudades capitales como Bogotá podemos tener un prejardín, un jardín, una transición, pero en las regiones apartadas del territorio no. Entonces, son aspectos que debemos tener en cuenta. Hablaba Mauricio García y decía, se deben corregir las brechas de las clases sociales, mejorar la calidad del cuerpo docente, que en muchas situaciones está mal preparado, la importancia de que los estudiantes desde que son pequeñitos y en esas pequeñas etapas de prejardín, jardín, preescolar, ya comiencen a aprender inglés para que a través de una segunda lengua se puedan incorporar al mundo globalizado que tenemos hoy y que tiene como primer idioma el inglés. Estos son algunos de los aspectos importantes que logré rescatar de esa sesión, Carlos. Gracias, Miguel. Has tocado unos puntos muy importantes y me voy a volver en el orden del último que escuché al anterior y es el tema del bilingüismo. ¿Cómo aterrizar este tema del bilingüismo en algo tan sensible como lo es el diseño curricular? Hoy día existe una norma, una ley que obliga a todas las universidades en Colombia, instituciones de educación superior, para que los profesionales ingresen con un nivel de inglés B1. Cuando hablamos de un nivel B1 es porque la persona entiende, lo escucha, lo habla, ¿sí? Y puede escribir en inglés. Pero lo que realmente vemos en la práctica, Luis Miguel, es que los profesionales egresan de las universidades cumpliendo el requisito de inglés,
pero no son bilingües, no están adaptados para esa vida y para enfrentarse al mundo globalizado que usted me menciona. Ese es un error craso y Ahí eso es me lo que atravieso un debemos. momentico, Carlos. Por ejemplo, te lo digo, yo soy profesional en la administración de empresas y en teoría tenía que salir con un nivel B1, cumplir mi requisito de grado, pero, o sea, si me pones a hablar Ujú, inglés, cero inglés. Y esa es una falla del diseño curricular. Se meten exacto. unas competencias, pero realmente estamos trabajando en cumplir con ellas, en que la persona de verdad quiera las habilidades. Exactamente. Mire, tengo la experiencia de un colegio hablando del tema del bilingüismo en donde los estudiantes que tienen cierto nivel o el nivel más alto los sacan en un grupo aparte y ellos hacen el nivel avanzado de inglés. Los jóvenes que apenas inician y medio entienden el inglés van en otro grupo. Es decir, que no todo, el profesor no le dicta la misma clase de inglés a todos, porque no todos ni están en el mismo nivel, ni aprenden igual, ni se desarrollan de la misma manera. Unos aprenden más rápido que otros. Por eso es tan importante la gestión curricular, porque no es llenarnos de conceptos, de disciplinas, sino entender la dinámica social, el comportamiento de nuestros estudiantes, de los profesores, de la comunidad. Por eso traigo aquí unos conceptos muy importantes de lo que hemos leído y me han gustado y me fascinan sobre todo dos conceptos. El de Escudero, que en el año 1999 dice que el currículo no es solo el centrado en el desarrollo del conocimiento, de esto que estamos hablando. No es que el muchacho tiene que salir con nivel B1 de inglés. No, no, no. Son en las habilidades, es en el desarrollo personal, social y actitudinal del alumno. Lo dice Escudero. ¿Y eso a qué nos lleva? A reconsiderar algo que usted también nombraba, que lo hablaban los profesores que estaban allá en la ponencia de la ley, y es que hay que trabajar con esos profesores, con los alumnos, en una cultura y en un conocimiento y en unos valores que le permitan aprender a pensar y desarrollar habilidades para resolver problemas. No es solamente aprender ecuaciones, aprender álgebra, salir con 12, 20 materias de un bachillerato, sino que ese joven enfrente la vida, que ese Te, joven no se deprima, que te ese joven, interrumpo. sí señor. Te interrumpo para que no se me vaya la idea, Carlos. Y, por ejemplo, ASCUN, que es la Asociación Colombiana que reúne las universidades, decía, estamos de acuerdo porque el proyecto busca entender a las sociedades de sus principios y valores. Y es importante que se haga un enfoque territorial y los grupos étnicos. Es decir, no podemos o sea, en este momento la educación nos está enseñando a todos lo mismo, sin importar y sin tener en cuenta las regiones, la cultura, los saberes ancestrales que tienen algunas Ujú. regiones. Entonces, discriminamos o dejamos apartados la religión, los grupos étnicos, los grupos afro, los grupos rom, etcétera, sin tener en cuenta su cultura y su historia. Entonces, la educación y el enfoque curricular, la gestión administrativa de las universidades deben llegar allá con sedes propias y demás, a llegar a los territorios, pero no a tratar al estudiante de la misma manera que tratamos a un estudiante en Bogotá, porque ellos tienen Sí. saberes, entendimiento, cultura ancestral que requiere pues que eso también se integre para que no se pierda en el futuro. Totalmente de acuerdo, Luis Miguel. Hablabas también del tema de las disciplinas, porque existe la multidisciplinariedad, es decir, que varios profesionales formemos parte de un equipo de trabajo y aportemos desde nuestra visión propia en la construcción, por ejemplo, de un diseño curricular. Existe lo interdisciplinario, que es decidir estudiar desde diferentes áreas ese mismo fenómeno. Y existe lo más importante, el concepto más importante, que es la transdisciplinariedad, que es una misma persona, un mismo profesional, que a su vez él es matemático, pero también es filósofo, es psicólogo y puede ser médico. Esa visión que tiene esa persona, que es transdisciplinar, es lo que en última nos va a llevar a fortalecer un currículo para entender los fenómenos que hoy día se presentan y cómo llegar a apuntar y acabar, por ejemplo, con esto que dice Cerda. Cerda en 1994, otro autor que leemos, es que hay que acabar con esa relación vertical, que es lo que estamos viendo todavía hoy día, lo que hablaba usted de la ponencia de la ley. Y es que el profesor es Dios, es la última palabra, y abajo están los alumnos. El profesor habla y los alumnos obedecen. ¿Y en dónde está el cuestionamiento? ¿Cómo vamos a hacer para lograr que esos alumnos, que esos estudiantes que son el fin último de nosotros, porque ¿para qué hacemos un diseño? ¿Para qué tenemos una gestión educativa?
¿Para qué tenemos una universidad o un colegio o una escuela si el fin último no es enseñar y que esos jóvenes que salen de mi institución sean jóvenes exitosos, que rompan esquemas, que se adentren en la sociedad y puedan, como usted bien lo decía, el de allá, el de Urabá puede abordar sus problemas, allá el de Tumaco, Nariño puede abordar su problemática, el de Cartagena, el de La Guajira, el de Leticia, ¿sí? ¿Cómo hacer esa integración? Y eso nos va llevando a responder la pregunta de cómo es esa relación que existe hoy día entre la gestión educativa y la gestión curricular. Y la relación, pues, digamos lo que la respuesta ideal sería en que debe ir de abajo hacia arriba, de la gestión curricular hacia la gestión educativa, que sea el diseño curricular el que articule toda la organización educativa, si así lo podemos llamar, o toda la empresa educativa, y no que venga de arriba, del directivo, del rector hacia abajo, y por último, venga, hablemos con el profesor y con el estudiante para llegar y engranar todo ese proceso que es en sí el diseño o la gestión curricular. Ese, de mi punto de vista, es lo que no debería hacerse. Y lo que debe hacerse es ir de abajo hacia arriba, escoger la comunidad. Y varios autores de los que hemos leído hablan de que el diseño o la gestión, el diseño curricular, perdón, es una construcción de sociedad, es algo comunitario, es algo que nace de todos nosotros y que al final debe llegar a la organización, a la cúpula de la organización, para que ellos sí tomen las decisiones, pero basados en todo ese cúmulo de conocimientos, de saberes, de cosas ancestrales, de circunstancias propias de una región, de una economía, ¿sí? De que todas las ciudades no tienen la misma posibilidad. Entonces, eso para mí apunta a la respuesta de cuál sería realmente esa relación. Y para mí es una relación que va de abajo hacia la punta de la institución educativa. Excelente, Carlos. Ya estamos llegando cerca a la media hora, estamos finalizando ya este primer capítulo de nuestro video podcast sobre educación en Colombia, y me quedo con eso que tú dices. Sí hay una importancia, debe haber una integración entre la gestión educativa, que son los procesos administrativos, la estructura organizacional, que podemos compararla como la estructura de cualquier organización, y la importancia de que a través de esa organización se cree un currículo que tenga en cuenta, como lo nombra el proyecto de ley de reforma a la educación, que integre diferentes comunidades, las comunidades negras, las comunidades rom, las comunidades indígenas, la población que está en la cárcel. Apenas el 1% mencionaba algunas de las personas que estaban en la sesión. Apenas el 1% de las personas que están privadas de la libertad son profesionales. Y cuando nosotros enviamos a una persona a la cárcel, ¿qué se busca en la cárcel? No solo generar un castigo, sino generar un proceso de resocialización. Pero en la realidad se está cumpliendo, no, simplemente sale la persona, cumple su tiempo y sale otra vez a delinquir, pero no se está haciendo nada a través de la creación de la gestión educativa y el enfoque curricular para tener en cuenta a esta población y que de verdad busquen un proceso de resocialización. Entonces, muy agradecido contigo en este primer capítulo de nuestro podcast, Carlos. Me quedo con algo de tristeza porque, si bien se habló mucho sobre la importancia de la reforma de la educación y lo buena que va a ser esta para la transformación de la educación en Colombia, entendiendo sobre todo el tema de la educación básica, el prejardín, el jardín, la transición. Muchas de las 50 intervenciones tuvieron dos conceptos que fueron como dos polos. Uno de las empresas o las instituciones privadas que hablaban sobre no generar gratuidad completa, sino más bien un sistema mixto. Y otra, la Asociación de Jóvenes Estudiantiles, que se iban al otro extremo y les decía: queremos educación 100% gratuita en todas las instituciones. Es un tema en el que se dejó aparte el currículo, la gestión educativa, y se enfocaron más en el ámbito económico. Entonces es un poco triste ese aspecto, pero pues esperemos que en el desarrollo de los aportes que han hecho en diferentes instituciones se puedan hacer correcciones y tener en cuenta más este tipo de aspectos, Carlos. Vale, Miguel, muchas gracias nuevamente. Para mí es un placer y esperamos que estas, digámoslo, apuntes o comentarios que nosotros logremos hacer en lo poco, porque no conocemos a fondo el tema educativo, estamos adentrándonos y tenemos alguna experiencia, nos puedan dar luces y puedan contribuir a que nuestros compañeros también, con los aportes que ellos hagan,
dentro de nuestra especialización podamos construir algo mucho mejor y más cercano a lo que sí es el verdadero diseño curricular. Muchísimas gracias, Luis Miguel, a usted y a las personas que nos vayan a escuchar, agradecerles también por su tiempo. Gracias a todos y nos vemos pronto. Muy amables. Gracias.